Gracias a todos los que habéis venido y los que estáis conectados para esta presentación del primer trimestre del año. Sin más, entro en lo que son las claves del trimestre, como siempre solemos hacer. Yo quisiera destacar primero el entorno en el que estamos, que ha sido un entorno de mucha volatilidad, y el desempeño que hemos tenido en el plano comercial, que nos parece que ha sido francamente muy bueno. Y ha sido muy bueno en términos de crecimiento de recursos de clientes, en términos de nuestro negocio de seguros, en particular de seguros de protección, y también de la nueva producción de crédito. Luego veremos las cifras y, lógicamente, como conocéis, somos en esta ocasión el último de los grandes bancos cotizados que publica los resultados, pues también hemos podido hacer internamente la comparativa, y en ese aspecto pues esta evolución comercial pues claramente nos parece muy satisfactoria. Segundo lugar, a pesar del entorno económico, seguimos reduciendo la morosidad. Nos reducen los saldos dudosos, mejoramos la cobertura, la fortaleza del balance es muy importante en todo momento, pero particularmente en momentos de incertidumbre como este, y la tenemos en grado máximo. Y eso también se ve en los niveles de solvencia que siguen subiendo y de liquidez que siguen en niveles muy altos. El resultado, apoyado precisamente por esta mayor actividad comercial, también por la evolución de los tipos de interés y la contención de la morosidad, nos sube un 21,1% hasta los 855 millones, con una rentabilidad sobre nuestros recursos propios tangibles del 10,5%, que se va acercando ya, aunque todavía no llega a lo que se percibe como el coste de capital por los inversores. Bien, con esa introducción voy a hablar de la actividad comercial, de la fortaleza de balance y de los resultados, y empezamos por el entorno económico en el que estamos. La realidad es que la economía española está mostrando unas cifras que son claramente mejores de las que preveíamos. Eso son muy buenas noticias. Vimos la semana pasada el crecimiento del PIB en el trimestre, que era de un 0,5%, lo cual hace que con toda probabilidad nuestro servicio de estudios revise al alza la proyección que tenemos en este momento de crecimiento del 1,3% para el año. Claramente los datos que estamos viendo pues sugieren un crecimiento que es claramente mejor que el que teníamos previsto, y eso evidentemente son buenas noticias para todos. El mercado de trabajo se está desenvolviendo muy bien, la ocupación sigue creciendo, medida por el número de personas afiliadas, con esa cifra de 20.600.000 que salió la semana pasada, y una fuerte creación de trabajo también, de puestos de trabajo también en abril. Los precios de la vivienda muy contenidos. Fijaros que normalmente hemos hablado de la evolución del precio de la vivienda en términos nominales. Aquí lo hemos hecho teniendo en cuenta la inflación en términos reales. Estamos hablando de que el precio medio de la vivienda en España es un 36% inferior a lo que era en el año 2008. Por tanto, cuando hablamos de la fortaleza o debilidad de un sector, claramente aquí estamos muy lejos de cualquier situación especulativa o de burbuja inmobiliaria. El endeudamiento del sector privado se ha reducido muchísimo. Estamos por debajo tanto en familias como en empresas. La inflación general también en este momento tiene un comportamiento relativo a otras economías que es positivo. Por tanto, el entorno, como sabéis, para una entidad financiera, el entorno macroeconómico tiene un peso muy grande. El entorno que estamos viendo es un entorno mejor del que podíamos prever, dada pues evidentemente los condicionantes y las incertidumbres que hay a nuestro alrededor. Y en ese entorno tenemos que ver cuál es nuestra producción de crédito. En lo que es la nueva producción del trimestre, nos crece con mucha fuerza en empresas. Fijaros, ese 21% sobre el año pasado, incluso un 36% sobre hace 2 años. Consumo crece más moderadamente, pero en un crecimiento positivo, un 4%. También lo hace la vivienda, un 6%, si bien en este caso esperamos que durante el año cambie de tendencia, porque la tendencia de la nueva producción de hipotecas se está desacelerando con mucha velocidad, como sabéis, por las cifras públicas. Pero quiero decir que es algo importante en un trimestre como el actual, pues que una entidad financiera que es líder en España esté creciendo activamente la producción de créditos. Son buenas noticias para empresas, para familias, para la economía en general. Un zoom en la cartera hipotecaria, que lógicamente es
motivo de atención. Tenemos aquí lo que es nuestra cartera de adquisición de vivienda, que asciende a casi 123.000 millones, son 1,7 millones de hipotecas, por tanto una cifra importante. Y recordar cómo desde el año 2015 hemos venido empujando con decisión las hipotecas a tipo fijo porque pensábamos que era un mejor producto para nuestros clientes. Ahora, a toro pasado, como dicen, evidentemente así lo era y hemos hecho una parte muy importante de la nueva producción a tipo fijo, desde el 2016 más del 70% y el año pasado en el entorno del 90%, igual que lo hemos hecho en este primer trimestre, a tipos que son muy competitivos, ligeramente por debajo del 2%. Por tanto, una muy buena noticia para nuestros clientes. Y además, pues recordaros que, por tanto, el grueso de las hipotecas a tipo variable que tenemos han sido producidas antes del año 2012, por tanto han sido producidas a tipos de interés que históricamente han sido elevados o al menos parecidos a los actuales, se han beneficiado durante un largo periodo de caídas en los tipos y están recuperando la posición inicial, que era la que era esperable en el momento de su contratación. Desde el punto de vista de morosidad, tenemos un ratio de morosidad del 2,4%, está bajando sobre los niveles de septiembre, lo cual evidentemente de diciembre, perdón, también de los de septiembre, pero sigue bajando, lo cual es buena noticia, y ya en un 84% ha repreciado. También quiero daros el dato que creo que es relevante. Nuestra hipoteca variable media es de 66.000 euros, porque además ha venido ya amortizando parte de ese principal, y la subida promedio que va a tener en el año 2023 es de 90 euros. Cuando hablamos de la subida de las hipotecas, en nuestro caso, las cifras son las que estoy diciendo, 90 euros al mes de subida, y por tanto no cifras que en algunos casos se han dado muy superiores y que responden a otros cálculos, no a la realidad de las hipotecas que están en balance. Luego seguro que saldrá el tema en la sesión de preguntas y podemos elaborar. La tasa media de esfuerzo, incluso con la subida de los tipos, si llegaran al 4%, que no han llegado todavía, pues evolucionaría de en torno al 25% por debajo a todavía estar por debajo del 30%, que evidentemente es un mayor esfuerzo, pero que sigue estando muy por debajo de los límites razonables de las políticas de concesión de crédito y desde luego de la situación en la que llegó en el año 2008. Creo que es importante enmarcar estas ideas, que la subida en las hipotecas variables está siendo de 90 euros al mes y que una entidad como la nuestra pues ha estado durante 7-8 años activamente promocionando hipotecas a tipo fijo que en este momento pues permiten a muchos clientes, a los clientes que se han endeudado más recientemente y han seguido nuestro consejo, pues evitar cualquier impacto de esta situación. Y finalmente, la realidad es que con esta situación no estamos viendo un empeoramiento de los impagos en absoluto. La ratio de morosidad está bajando. La cartera de crédito está estable y creo que es relevante remarcar que hay un cierto contraste entre la cartera empresarial. Veis que crece un 1,2% en estos 3 meses el crédito a empresas, en positivo, mientras que la cartera de adquisición de vivienda cae prácticamente lo mismo en sentido contrario. La cartera de consumo sube un 0,4%. Estamos viendo, lógicamente, ante la subida de los tipos de interés, la compra de vivienda nueva y el endeudamiento, ahí sí tiene un impacto relevante y se están ralentizando las nuevas operaciones, algo que era lógicamente esperable con un cambio de política monetaria tan significativo. Creo que hay que valorar ese crecimiento del crédito a empresas, hay que valorarlo también porque supone un crecimiento mayor que el de nuestros competidores. De hecho, en estos solo 3 meses ganamos 14 puntos básicos, un 0,14% de cuota de crédito a empresas, que indica de nuevo que estamos muy activos en el mercado. Cuando vemos los recursos, tenemos un incremento de los recursos totales, el 0,5% de variación anual en positivo, con una notable diferencia entre lo que son
los activos y los recursos fuera de balance. Los seguros de ahorro y activos bajo gestión nos crecen un 3,7% y una ligera caída de los recursos en balance. En este conjunto de los recursos lo que vemos es una mejora. También, de nuevo, habiendo visto las cifras de otros competidores, las cifras comparan bien y, de hecho, tenemos una mejora de la cuota de depósitos de un 24,9%, fundamentalmente en el área de empresas, y también una mejora de la cuota, si sumamos depósitos y los activos fuera de balance, de 14 puntos básicos, lo cual también quiere decir que en todo lo que es una parte fundamental de nuestra gestión, no solo el crédito, sino también la acumulación de recursos de nuestros clientes y la gestión de los mismos, ha sido un trimestre bueno y de mejora de cuotas de mercado. Os decía que todos los productos fuera de balance, el ahorro tiende a ser más a largo plazo, ha crecido con fuerza. Aquí veis las suscripciones netas en fondos de inversión, planes de pensiones y en seguros de ahorro. Han sido 3.782 millones en el trimestre, 3 veces más que lo que fue el trimestre equivalente del año anterior, y también una subida del 25% sobre el año 21. Por tanto, un trimestre muy bueno, y de nuevo este es el núcleo de nuestra actividad en esta parte del negocio. Tenemos 29.000 empleados certificados en asesoramiento financiero, nuestros muchos puntos de venta y de relación con el cliente, de asesoramiento. Trabajamos con productos propios, con productos de otras gestoras, pero siempre bajo un principio de asesoramiento y de ofrecer una amplia gama de productos a nuestros clientes y aconsejarles sobre cuál es el mejor. Y claramente en este entorno la subida de los tipos de interés, igual que genera la cuestión de la remuneración de los depósitos, genera oportunidades aún más grandes cuando vemos lo que son las inversiones de largo plazo, los fondos de inversión y los seguros de ahorro, y por eso hemos crecido con mucha fuerza en todas estas áreas. Como veis, la cuota combinada, antes, perdón, porque he dicho 14 puntos básicos, lo que ha crecido son 16 puntos básicos a la parte izquierda de esta transparencia, hasta el 26,5%. Hablaba de los seguros de protección, que incluimos los seguros de no vida y el seguro de fallecimiento, de vida a riesgo, y como veis, las primas de la nueva producción pues han evolucionado muy bien bajo ese paraguas que llamamos MyBox, que está teniendo ya desde hace varios años un éxito comercial que ya es consolidado, crecimientos del 15% en vida a riesgo y del 23% en no vida, con cuotas pues muy relevantes, el 23,2% en vida a riesgo. Y en la parte de no vida, si os fijáis, con una distribución equilibrada entre salud con un 31%, hogar, auto y decesos y otra larga lista. Hemos querido dar algo de detalle en la parte derecha de esta página sobre cuál es la penetración de estos productos de seguros de no vida en la situación actual para clientes que tienen origen Bankia versus clientes que tienen origen CaixaBank, y cómo está evolucionando. Recordaréis que en la integración, cuando hablamos de las sinergias de sumar CaixaBank y Bankia, hablamos de ahorros de costes significativos, pero también de oportunidades de ingresos. Los ahorros de costes ya los hemos producido en su totalidad, y estamos ahora trabajando en generar las oportunidades de ingresos. Aquí veis cómo en el negocio de salud, de hogar y de auto pues se ve ya un incremento de penetración de estos productos en clientes de origen Bankia hacia el camino que marca la situación actual de CaixaBank, que, por cierto, al mismo tiempo sigue aumentando, y por tanto tenemos aquí una oportunidad de generar ingresos notable y también de satisfacer una necesidad de nuestros clientes, porque evidentemente el seguro de salud, el seguro de hogar, el seguro de auto lo que hacen es responder de manera competitiva y efectiva a necesidades que ya tienen nuestros clientes. En Portugal, BPI hará hoy una presentación detallada de la evolución del banco, pero solo puedo decir que sigue siendo una evolución muy positiva, crecimientos que este trimestre destacan particularmente en el negocio de crédito, de fondos de inversión y muy especialmente la vivienda, que continúa creciendo
desde hace varios años. La eficiencia de BPI baja hasta el 46,8%. Recordar que esta eficiencia estaba en el año 2016 en el entorno del 70%, de que nosotros adquirimos el control a principios del 2017 y, por tanto, la mejora a la que CaixaBank ha acompañado y evidentemente gestionada por un fantástico equipo en BPI ha sido muy notable en estos 7 años, y yo diría que desde ese punto de vista un paradigma de éxito de operaciones transfronterizas corporativas en la zona euro. La morosidad sigue estando muy baja, y además quiero recordar que BPI ya tenía una vocación social importante, pero gracias a la entrada de la Fundación Bancaria La Caixa en Portugal, que está ya destinando 50 millones de euros al año en Portugal, lo cual es evidentemente muy notable, también ha abrazado de pleno esta vocación social. Simplemente los datos del programa de voluntariado, al que se ha adherido un 75% de la plantilla, pues son una buena muestra. Por tanto, actividad muy positiva para estar muy satisfecho dentro de que es un entorno de bajos crecimientos, tanto en activo como en pasivo. Lo que hay que medirnos es en términos relativos, y en términos relativos la medición sale, desde luego, muy satisfactoria. Paso a analizar la fortaleza de balance. Empezamos con el ratio de morosidad. Veis que se mantiene estable en ese 2,7%. Ese 2,7% por un efecto de redondeo, pues no muestra lo que os decía antes, una caída, de hecho, de 243 millones de saldos dudosos, que es muy satisfactorio. Una subida de la cobertura también hasta el 76%, y un recordatorio de los créditos ICO, donde tenemos una morosidad del 4,4%, por tanto contenida, teniendo en cuenta además que ya prácticamente el 40% de los créditos ICO concedidos se han amortizado, y el resto está pagando de manera normal, sin efectos de carencia. Por tanto, creo que toda esta iniciativa ha sido realmente una iniciativa muy feliz. Fue muy necesario hacerla por los créditos ICO en la pandemia, recordar lo que fue. Lógicamente, una oferta generosa de apoyo por parte del Estado y un compromiso muy grande del sector financiero y, desde luego, de nosotros en particular, de hacer llegar esa financiación a los sectores que la necesitaban. Y en este momento lo que estamos viendo es que, afortunadamente, el resultado de ese ejercicio ha sido, por un lado, evitar muchas pérdidas que se hubieran producido y, al mismo tiempo, incurrir en un coste razonable y moderado para las arcas públicas. La liquidez se ha puesto de moda, y yo quería simplemente recordaros la posición de CaixaBank en el área de liquidez. Es absolutamente privilegiada, para lo cual no solamente quería hacer referencia a nuestros activos líquidos de casi 133.000 millones o a los ratios que se van publicando sobre el tema, sino también a la comparativa. Aquí tenemos los 10 principales bancos cotizados de la eurozona, cuál es el ratio de liquidez del CaixaBank respecto de los demás, y creo que habla por sí solo, con una distancia muy notable. Y también mirando por otra parte, lo que hemos visto particularmente en Estados Unidos es una puesta en cuestión de la financiación de determinadas entidades por tener depósitos menos estables, que no son depósitos minoristas, y por tanto se pone muy en valor la procedencia de los depósitos, porque son evidentemente mucho más resilientes ante cualquier situación de incertidumbre. Y aquí, de nuevo, CaixaBank, tenemos el 79% de nuestros depósitos que son minoristas, y, como podéis ver, pues muy por encima de otras grandes entidades europeas. Creo que el dibujo habla por sí solo, y quería simplemente recordarlo. En cuanto a generación de capital, acabamos el trimestre con un 12,5%, básicamente como lo habíamos empezado, pero habiendo absorbido en su totalidad el impacto de esa nueva normativa contable IFRS 17, que nos generaba un impacto inicial de 20 puntos básicos,
y afortunadamente el crecimiento orgánico neto de otros impactos ha permitido más que compensar esos 20 puntos básicos y por tanto el ratio de capital se mantiene. De hecho, el 12,5 cuando no lo redondeamos lo que hace es subir 3 puntos básicos. Además tenemos algún colchón adicional por la normativa transitoria de NIF 9, con lo cual el ratio total es el 12,6, pero fundamentalmente el mensaje es un ratio cómodo que además, gracias a la generación de capital durante este trimestre, hemos podido absorber en su totalidad un impacto extraordinario de 20 puntos básicos por la entrada de esta nueva normativa, que por cierto no supone un impacto negativo al principio, pero nos va a suponer recuperar. Eso es una cuestión compleja, pero fundamentalmente de reimputar a periodos distintos el resultado, y vamos a empezar con un resultado menor, pero recuperarlo en su totalidad a futuro, con lo cual es una diferencia, digamos, temporal más que permanente. En todo caso, la parte negativa de esa diferencia ya la hemos absorbido en su totalidad y ahora lo que nos quedará en los próximos años pues es recuperarla en positivo. Con eso paso a la cuenta de resultados, la subida del 21,1%. Lógicamente, lo que más llama la atención es la subida de los ingresos, pero creo que también hay que poner en valor la contención del coste de riesgo y, naturalmente, el hecho de que se ha podido absorber el impuesto a la banca en el trimestre. Mirando al margen bruto, una subida del 16,7% contra la cifra del año pasado, de un 10,7% si lo miramos contra el cuarto trimestre. Y aquí vemos la evolución del margen de intereses, que nos sube ese 48,6% sobre el primer trimestre del año pasado. Ya solo sube un 10% sobre el último trimestre del año anterior. Evidentemente, esta progresión ya empieza a ser mucho más moderada, pero lógicamente tiene un impacto positivo en la cuenta de resultados. Las comisiones están prácticamente estables. Aquí tenemos que tener en cuenta también que se han eliminado las comisiones de custodia que llamamos, que se cobraban a las grandes empresas por la liquidez en un entorno de tipos negativos. Los resultados de seguros bajo la nueva norma contable, también bajo la antigua, crecen con fuerza, un 23,6%. Aquí creo que lo que os decía de la actividad comercial muy potente es muy relevante, y el resto de ingresos que detraen en particular esos 373 millones del impuesto a la banca. La ratio de eficiencia nos mejora, puesto que los gastos nos suben únicamente un 2,4% y por tanto tenemos una mejora significativa del ratio de eficiencia. Aquí podéis ver que cae del 57,4 el marzo del año 22 al 48,2, son 9 puntos de mejora de la ratio de eficiencia, una parte ayudada por este cambio contable de 2 puntos básicos, pero sobre todo por la evolución de costes e ingresos. Aquí sí, cuando comparamos con el año pasado, obviamente las sinergias de la integración y los ahorros de costes, y también la mejora de los ingresos. El coste de riesgo está estable. Os decía antes que la morosidad cae de manera prudente. Seguimos manteniendo unas provisiones elevadas. De hecho, nuestro ratio de cobertura sube en el trimestre y, por tanto, nos da mucha margen y mucha garantía de cara al futuro. Y finalmente, viendo la línea de resultado neto, al sumar todo esto vemos ese crecimiento del 21,1%. Supone una rentabilidad del 10,5% sobre los recursos propios tangibles y nos permite seguir avanzando por esa senda de mejorar la retribución al accionista. Y en ese aspecto, recordar que de los 1.730 millones de dividendos que hemos repartido este pasado ya mes de abril, la Fundación La Caixa ha recibido 550 millones, el FROB otros 300 millones, el resto de accionistas 900. Pero también singularizamos los dos primeros, uno por su importancia relativa en el accionariado y dos porque son devoluciones automáticas y reversiones automáticas de nuestros beneficios a la sociedad, evidentemente lo que va al sector público a través del FROB y lo que va a la Fundación La Caixa, que permite mantener una obra social absolutamente extraordinaria
y ejemplar. Por tanto, por repetir que una mejora del resultado como tenemos este primer trimestre, pues es una gran noticia, no solo para los accionistas, sino también para la sociedad en general, como resultado de la estructura accionarial que tenemos en el grupo. Y no quisiera acabar sin mencionar también ese ángulo, que seguimos siendo una entidad diferente a la hora de hacer banca. Con mucha amabilidad tengo que decir que no encuentro en los medios muchas veces esta noticia. Yo trato de recordárosla en todos los resultados, pero es verdad, ¿no? La recuerdo porque es verdad, porque no es algo que nos estemos inventando, y que tenemos compromisos muy especiales como entidad financiera. Desde luego, casi todos ellos que aparecen aquí son únicos, pero lo que es absolutamente único es la suma de todos ellos. Primero, el compromiso con la inclusión financiera. Seguimos siendo una entidad que ha decidido que no abandonará ningún municipio, y por tanto estamos ya de los 2.200 municipios en los que tenemos oficina, y hay 480 en que somos la única entidad. Además, hemos ido añadiendo más municipios que cubrimos a través de autobuses, Ofimóviles, otros 628. Hemos tomado una serie de medidas muy relevantes con el colectivo senior. Ofrecemos cuentas sociales básicas para personas que tienen, digamos, desfavorecidas, 370.000, en una proporción muy notable en el mercado español. Tenemos el mayor banco de microcréditos de Europa, Microbank, al que conocéis bien. Este año hacía 15 años y realmente ha estado recordando pues, lo mucho que hace por mejorar, en este caso, pues digamos, el tejido social, el tejido económico más básico, los pequeños negocios, y con ayudas particularmente en términos de diversidad de género y de edad muy relevante a personas que les costaría si no empezar una trayectoria profesional y desarrollar un negocio. Hablaremos seguro en la ronda de preguntas de lo que estamos haciendo respecto al Código de Buenas Prácticas, al que fuimos primero en acogernos. Tenemos 11.200 viviendas sociales, con un programa de ayudar a las familias que están en esas viviendas sociales, que llamamos el proyecto Impulsa, precisamente para que puedan acceder a ayudas y puedan mejorar su situación económica. Seguimos activamente promocionando la diversidad del empleo. Quiero recordar que en los últimos 3 años hemos estado siempre en el top 5 del índice Bloomberg de igualdad de género a nivel mundial, que no es flor de un día, sino que de manera consecutiva estamos saliendo. Los programas de formación profesional que está sponsorizando y empujando CaixaBank a través de la Fundación Dualiza son muy notables. La formación profesional, evidentemente, tiene un papel muy importante que cubrir en el futuro, y todavía no lo está cubriendo como debería, y creo que es algo importante que vamos a seguir empujando. Las iniciativas sociales que hacemos con la Caixa, en el año pasado hemos tenido 14.000 voluntarios. La Caixa acaba de publicar su memoria como fundación, las cosas que hace, que son verdaderamente extraordinarias, y para nosotros es un privilegio tanto poder aportar a esa fundación a través de nuestros beneficios, como poder colaborar en cómo se revierte ese dinero hacia la sociedad, y que nuestros empleados se involucren también en el área de medio ambiente, como miembro fundador de la Net Zero Banking Alliance, o como líder en financiación sostenible, tanto para clientes como para nosotros mismos. Creo que tenemos, digamos, un pedigrí muy especial. Y creo que es muy bueno recordar en este momento que la banca, y particularmente una entidad como CaixaBank, tiene una función social tremenda, extraordinaria, y que la hacemos con mucha ilusión, y que es parte de nuestro día a día, y que la vamos a seguir haciendo con la misma ilusión o aún más. Y con eso acabo. Muchas gracias.